norte de Europa. En verano, el sol reina sin rival. Pero los inviernos son largos y oscuros. La vida tiene que soportar los cambios radicales de esta región entre el Polo Norte y el Círculo Polar. Pero las plantas y los animales superan los meses de oscuridad y temperaturas extremas. Algunos incluso están en su salsa durante el invierno. Los peligros mortales y la belleza gélida se encuentran en la noche polar. Las tierras del lejano norte. La noche polar. El otoño comienza cuando la noche y el día tienen la misma duración. En el extremo norte de Europa, el sol alumbra abajo en el cielo. Las sombras se alargan y a partir de ahora los días son cada vez más cortos. Pero antes de que la oscuridad envuelva por completo el círculo polar, la naturaleza muestra los frutos de los largos días de verano. Para los animales del bosque, la abundancia de alimentos llega en el momento adecuado. Esta madre osa necesita muchas calorías en este momento para poder proporcionar suficiente leche a sus crías. Y tiene que consumir aún más para acumular las reservas de grasa que necesitará para la inminente hibernación. Come sin cesar y engorda hasta 3 kilos al día. Los pequeños la imitan con entusiasmo. Así aprenden a encontrar su propia comida sobre la marcha. Permanecen cerca de la madre que los protege. Solo les quedan un par de semanas más para alimentarse antes de que se retiren a su cueva a hibernar. Por su parte, la ardilla almacena provisiones. Permanece despierta todo el invierno y necesita comer con frecuencia. El arrendajo siberiano también almacena suministros. Es una de las pocas aves que pasa todo el invierno en el norte. A finales de septiembre, las horas del sol disminuyen. En el Ártico, el otoño es corto. Los renos están bien alimentados gracias a los pastos de verano. Ahora, la abundancia del otoño los ayudará a conseguir el resto de sus reservas de grasa para el invierno. El clima cambiará pronto, y cuando ya no tengan nada que comer aquí, tendrán que seguir adelante. Pero todavía disfrutan de un espléndido banquete. Los lagos de Escandinavia también están repletos de alimento. Todavía disfrutan de un espléndido banquete. Los lagos de Escandinavia también están repletos de alimento. Los lagos de Escandinavia también están repletos de alimento, lo que proporciona a los cisnes cantores todo lo que necesitan. Los lagos albergan principalmente plantas acuáticas, su comida favorita. Pero en cuanto los lagos se congelan, el suministro de alimentos se acaba. La familia tiene que abandonar su residencia de verano. Como todas las aves reproductoras del Ártico, huyen del frío y de la oscuridad, dejando el mundo invernal a los especialistas en supervivencia. A principios de octubre, las temperaturas ya han alcanzado el punto de congelación.
invierno llega de forma anticipada a la región polar. Con temperaturas cercanas a los 0 grados, la lluvia se convierte en granizo. Pequeñas bolas heladas que anuncian el invierno. Cada vez se acercan más frentes nubosos y las temperaturas continúan bajando. De repente, llega la nieve. Toda la vida parece haber desaparecido. El bosque está en silencio. Los osos pardos están hibernando. Permanecerán en sus cuevas durante unos 7 meses. Ahorran energía al ralentizar el latido del corazón y disminuir la temperatura corporal. Se mantienen exclusivamente con sus reservas de grasa. Es su forma de soportar el duro invierno nórdico. Pero la estación fría no es del todo oscura, helada y hostil. En los días soleados, cuando el sol de invierno se asoma por el horizonte, el paisaje se transforma en una joya resplandeciente. Muy pocas aves cantoras permanecen en el Polo Norte durante todo el año. Entre ellas se encuentran los coloridos machos y hembras de camachuelo pico grueso y el pardillo ártico. Resisten muy bien y son capaces de encontrar suficiente comida. En el extremo norte del propio polo, la oscuridad ya dura 4 semanas desde mediados de octubre. Más al sur, los días también se acortan rápidamente. En el círculo polar, el sol ahora solo brilla 8 horas. Los dorados días de otoño se han desvanecido. Ha llegado el momento de los cambios drásticos. También para los renos. Aunque pertenecen a los pastores del pueblo Sami, viven principalmente en estado salvaje. Están muy bien adaptados a la vida en el frío y la oscuridad, e incluso en el invierno escandinavo más árido pueden encontrar suficiente alimento para sobrevivir. Pero tienen que recorrer un largo camino para conseguirlo. En noviembre, los grupos dispersos se reúnen en grandes manadas. En algún momento, como por una orden invisible, comienza la gran migración a los pastos invernales. Aunque se les ha domesticado durante cientos de años, un antiguo instinto los lleva a donde todavía pueden hallar comida. Los cambios estacionales extremos en las regiones polares están provocados por un fenómeno astronómico. En el Polo Norte es de noche los 6 meses de invierno. Esto se debe a que el eje de la Tierra forma un ángulo con el Sol. A medida que la Tierra orbita alrededor del Sol, el norte o el sur reciben más luz.
Esto es lo que causa las estaciones. Cuando el eje de la Tierra está inclinado en dirección contraria al Sol, es invierno en el norte. Alrededor del 21 de diciembre, todo el círculo polar está en la sombra. Pero cuando el eje de la Tierra está inclinado hacia el Sol, en el hemisferio norte es verano. Alrededor del 21 de junio, toda la región polar está a plena luz del día. A partir de entonces, la sombra nocturna se irá arrastrando continuamente hacia el Polo Norte, hasta alrededor del 21 de diciembre, cuando una vez más envolverá todo el círculo polar. Ese es el punto culminante de la noche polar. En el polo, el Sol desaparece durante medio año. En el norte de Noruega, en el círculo polar, solo desaparece un día antes de reaparecer justo por encima del horizonte. Incluso sus rayos indirectos iluminan el cielo, proporcionando un pequeño crepúsculo durante un rato cada día. Durante las próximas semanas y meses, el crepúsculo y la oscuridad gobernarán el lejano norte. Las noches son muy largas, por lo que se ven con claridad las auroras boreales. La noche no es completamente sombría cuando el sol desaparece. En las noches claras, la luna brilla lo suficiente para los expertos en supervivencia. Al igual que el zorro ártico, hay muchos animales cuyos ojos se adaptan perfectamente bien a la oscuridad. Tienen pupilas grandes y retinas muy sensibles. Los renos también tienen unos ojos extremadamente sensibles. Cambian de color de marrón claro en verano a azul oscuro en invierno. Este cambio de color hace que la luz que incide en ellos llegue a más fotorreceptores. Una característica única que nunca se ha observado en ningún otro mamífero. No solo está oscuro, sino que también hace un frío helador. Sin el calor del sol, las temperaturas descienden sin parar por debajo de menos 20 grados. Junto con los vientos gélidos, las condiciones no pueden ser más hostiles. ¿Cómo se las arreglan los animales y las plantas para salir ilesos de esta inhóspita época? Lo más importante ahora es conservar el calor. Los bueyes almizcleros dominan este arte a la perfección. Son grandes, con orejas pequeñas y patas cortas. Esto significa que la superficie de su cuerpo es relativamente pequeña en relación a su volumen. Todo esto evita la pérdida de calor. También poseen un largo y denso pelaje y una capa interna lanuda de hasta 10 centímetros de grosor. Su abundante grasa subcutánea les proporciona calor adicional. Por eso las tormentas invernales apenas les afectan. Los renos se adaptan de forma igualmente eficaz a las temperaturas muy frías. También les crece un pelaje de invierno grueso y peludo. Lo que hace especial al pelo de reno es que es hueco. Esto crea un colchón de aire que los aísla del frío. Las imágenes térmicas muestran que el pelaje apenas emite calor. La nariz del reno también es poco común. Gracias a una estructura interna especial, el aire inhalado se calienta a la temperatura corporal antes de llegar a los pulmones, y a su hocico llega muy bien la sangre. En la imagen térmica se parecen a Rodolfo, el reno de la nariz roja. Por el contrario, tienen las patas frescas.
La sangre del interior del cuerpo transmite el calor a la sangre fría que regresa de las extremidades. Esta circulación funciona como un intercambiador de calor, evitando que las patas se congelen y el cuerpo se enfríe. Por lo tanto, los renos pueden soportar temperaturas de hasta menos 40 grados. En los meses de invierno, en el interior del norte de Escandinavia, hace un frío helador. Pero en la costa, el clima es sorprendentemente templado. La corriente del Golfo garantiza que en los fiordos noruegos no se forme hielo en ninguna época del año. El agua del mar rara vez está por debajo de los 4 grados centígrados. Está demasiado caliente para congelarse, independientemente de lo baja que sea la temperatura ambiente. La suave corriente oceánica fomenta una biodiversidad poco habitual, incluso en el extremo norte. Las aves marinas se reúnen en las bahías protegidas. Las garzas llegan desde el interior helado. Cuando hay suficiente luz durante el día, aquí pueden encontrar comida. Los correlimos oscuros deambulan en grandes bandadas. Son los únicos limícolas que pasan el invierno al norte del círculo polar. Las pocas horas de crepúsculo al día les bastan para saciarse. Las aguas de los fiordos del norte de Noruega son una fuente natural de alimento increíblemente rica. Miles de millones de arenques pasan el invierno aquí. Las orcas noruegas persiguen a los gigantescos cardúmenes. Bajo la lúgubre luz invernal, intensifican sus señales acústicas para ayudar a orientarse y comunicarse entre sí durante la caza. Unas conducen a los arenques hasta la superficie, donde les espera la ballena cazadora del grupo. Esta bate sus aletas una y otra vez encima del banco de peces. Así los aturde y es más fácil atraparlos. Toda la familia come hasta saciarse. Aunque las orcas acaban con toneladas de arenques en sus ataques, no llegan a consumir el 1% de la población. La corriente del Golfo mantiene el mar del norte de Europa sin hielo, incluso más allá del círculo polar ártico. Aunque no hasta el archipiélago de Spitsbergen, ubicado a más de 1000 kilómetros al norte de Noruega. Aquí la noche polar dura casi 4 meses completos. Las condiciones son incluso más extremas que en el continente. Es la temporada en la que el oso polar se encuentra más a gusto. Difícilmente existe otra criatura tan perfectamente adaptada a su hábitat. Su cálido pelaje no solo le cubre el cuerpo, sino también las patas y las anchas plantas de los pies, asegurando que no se hunda en la nieve. Una gruesa capa de grasa lo aísla del frío, incluso a menos 40 grados centígrados. Este joven macho va a la caza de unas focas. El mar helado de la desembocadura del glaciar de Spitsbergen es su coto de caza. El oso polar no hiberna. Al contrario, el invierno polar despierta su entusiasmo por la vida. Mientras haya suficiente hielo y nieve,
Es el rey indiscutible del Ártico. La noche polar no solo trae frío y oscuridad, sino que también prepara el terreno para un fabuloso fenómeno natural. Las auroras boreales, que transforman por arte de magia el cielo nocturno. Este fascinante espectáculo de la naturaleza es un fenómeno cósmico y sorprendentemente es el Sol el que lo provoca. Aunque no se vea, es un requisito previo para esta maravillosa exhibición de luz polar. El Sol lanza constantemente grandes cantidades de partículas cargadas al espacio, los llamados vientos solares. Cuando estos alcanzan el campo magnético terrestre, las partículas chocan con los átomos de la atmósfera superior y surge la aurora boreal. Tan pronto como el cielo se ilumina o aparece la luna, la aurora boreal desaparece. Durante el crepúsculo de la noche polar, los animales tienen poco tiempo para alimentarse. Mientras lo hacen, el camuflaje es vital para la supervivencia. Al zorro ártico le crece un denso pelaje blanco de invierno. En el paisaje nevado, esto lo hace casi invisible para su presa. Para protegerse de la dureza del clima invernal, se enrosca y así mantiene su hocico caliente con el pelaje. Cuando las condiciones son particularmente inhóspitas, se retira a su madriguera. Las liebres árticas también han cambiado el color de su pelaje de marrón grisáceo a blanco y son casi imperceptibles. El zorro ártico solo las detecta cuando se mueven. El peligro también acecha desde lo alto. Pero el águila real no aguanta mucho tiempo cazando. A pesar de su famosa visión aguda, el crepúsculo dificulta la detección de la presa. La perdiz nival se camufla a la perfección. Incluso cuando están comiendo, apenas se pueden distinguir de su entorno. La naturaleza no siempre favorece al cazador. Pero sin camuflaje, la vida es un juego arriesgado. Un lemming noruego sería una buena captura. Sin embargo, este tiene otra estrategia para protegerse. Son animales que viven en túneles bajo la nieve durante el invierno. El manto blanco y grueso proporciona un excelente aislamiento y los protege de los enemigos. Mientras las heladas tormentas de invierno azotan la superficie, los pequeños roedores comen sin ser molestados bajo la nieve. A finales de diciembre, los periodos de crepúsculo luminoso en el norte de Escandinavia siguen siendo muy cortos. La noche sigue dominando la región, al igual que el clima extremo. Los renos van en busca de un terreno más alto y expuesto, donde el viento levante cualquier cosa que tape el suelo. Esto facilita la búsqueda de comida. Como pocos especialistas en supervivencia del Ártico, se alimentan de los líquenes casi indigeribles que crecen aquí. Pero esta escasa dieta no cubre por sí sola sus necesidades energéticas en invierno. También ralentizan drásticamente su metabolismo. Y sobre todo, dependen de sus reservas de grasa.
Solo aquellos que hayan comido bien durante el verano podrán soportar el largo invierno. Los enfermos y los débiles tienen muy pocas probabilidades de sobrevivir. Aunque los cuervos no son exactamente especialistas en el Ártico, también viven al norte del Círculo Polar. A menudo se alimentan de carroña, sobre todo en invierno. Esta es una de las principales razones de su mala reputación. Se suele decir que anuncian un mal presagio. Los cuervos encuentran muchos cadáveres en invierno, puesto que no todos los animales superan la temporada fría y hostil. Con este gélido clima, la carne se mantiene fresca durante mucho tiempo, un festín para los cuervos. Otros animales atraídos por el festín no son bienvenidos. Los cuervos defienden su propiedad. Las águilas sobreviven cazando, pero es mucho mejor cuando la presa ya está muerta. Si no fuera por los cuervos. Con esta compañía es imposible comer en paz. El glotón es un cazador muy temido. La oscuridad de la noche polar supone una gran ventaja para él, ya que tiene una excelente visión nocturna. Casi no se le oye caminar y es capaz de avanzar muy rápido sin hundirse en la espesa nieve. Sus patas son como raquetas de nieve. El glotón no se deja intimidar por los cuervos. A los pájaros se les acaba el tiempo porque cuando cae la noche apenas ven nada. Por su parte, el glotón come sin parar. Tras solo unos cuantos días, queda poco más que la piel y los huesos del cadáver. Se lleva las sobras a un lugar más tranquilo. La vida tan distinta entre el día y la noche polar ha provocado que surjan adaptaciones especializadas en otros reinos aparte del animal. Los árboles de hoja caduca pasan el invierno en un estado de reposo prolongado. Se deshacen de las hojas y fortalecen las raíces. De esta manera consumen muy poca agua. El suelo congelado es casi tan seco como un desierto. La maleza sirve a la liebre de las nieves como refugio y fuente de alimento. La nieve actúa como plataforma y con un pelín de esfuerzo, incluso una pequeña liebre llega a los brotes recientes más altos. Las liebres de las nieves se sacian fácilmente,
Las tiernas ramitas y la corteza de la maleza son suficientes para pasar el invierno. En estas oscuras tierras salvajes del norte, solo sobreviven los más austeros y mejor adaptados. Los renos son sin duda los expertos de Escandinavia. En el bosque no encuentran la comida en el suelo, ya que está cubierto por una densa capa de nieve. En cambio, hallan líquenes en los árboles. Los bosques de abedules son los que les brindan más alimento. Todo lo que crece al alcance de los renos se come. Incluidos los tiernos brotes de las puntas de las ramas y ramitas. Incluso son capaces de digerir las ásperas agujas de pino. Tardan mucho en hacer la digestión porque tienen que rumiar los alimentos más duros. Pero en estos descansos también ahorran energía, un principio básico para aguantar el largo invierno. Lo mismo se aplica a las plantas. A temperaturas de bajo cero, las coníferas también detienen su crecimiento. Pero no se desprenden de su manto verde. Reducen el consumo de agua de una forma diferente. Sus agujas tienen una superficie muy pequeña. Están cubiertas de una capa de cera en la cual endurece la parte externa. Los estomas de las agujas están hundidos, lo que permite que casi no se evapore la humedad. La concentración de azúcar en las células aumenta significativamente, creando un agente anticongelante. De esta forma, los árboles evitan congelarse en invierno. Los brotes de pino de este año también son un alimento para los alces. Pero el suministro de energía de las agujas tan solo es suficiente para hacer la digestión. El invierno agota a todo el mundo. Las ardillas viven de sus provisiones ocultas. En los bosques de coníferas también encuentran piñas que pueden almacenar. Los alces a menudo tienen que caminar largas distancias para encontrar comida suficiente y apropiada. Los ríos helados son como calles para ellos, lo que les facilita recorrer grandes áreas. Una vez que la noche polar ha superado su cenit, las fases del crepúsculo comienzan a ser más largas y luminosas. Esto también se aplica a Varanger, en el norte de Noruega. A mediados de enero, el sol está justo por debajo del horizonte. El crepúsculo dura 6 horas y nos deleita con un fascinante juego de colores de la naturaleza. Cuando el sol sale por primera vez,
lo hace brevemente. Aunque sale durante más tiempo cada día, a menudo permanece escondido detrás de las nubes. En el noreste de Noruega, la costa es conocida por sus heladas tormentas invernales. Sin embargo, el fiordo de Varanger se encuentra en un lugar protegido. Los movimientos de la corriente del Golfo también hacen que el mar no produzca hielo aquí. En esta zona, los patos de Flogel buscan principalmente mejillones. Una tarea difícil donde rompen las olas debido a la poca visibilidad. Pero las algas de la orilla albergan insectos acuáticos y caracoles. Nadan una y otra vez hasta sus cotos de caza para bucear en busca de mejillones. En el fiordo de Varanger, a finales de enero, el sol ya está por encima del horizonte durante varias horas. Todavía hace mucho frío. En días gélidos, el efecto de calentamiento de la corriente del Golfo hace que se forme una niebla característica sobre la superficie del mar. La llamada niebla marina solo se produce cuando hay una diferencia de temperatura muy grande entre la superficie del agua caliente y el aire frío. El aire húmedo llega a la zona de la costa y se congela inmediatamente por el frío. Una extraña capa de escarcha encanta el paisaje. Los frágiles cristales de hielo adornan las ramas y la superficie de la nieve. La duración de esta maravilla blanca depende del tiempo que aquí en el lejano norte es totalmente impredecible. En las bahías y puertos resguardados de Varanger, las fuerzas de la naturaleza no son tan extremas como en alta mar. Esto lo convierte en un lugar popular para los patos. Las aguas tranquilas y poco profundas les permiten ahorrar energía a la hora de buscar comida. Los extravagantes patos de Flogel disfrutan visitando los puertos. Pasan los veranos en la costa del Alto Ártico y el norte de Siberia. Esto es como unas vacaciones de invierno para ellos. El norte de Noruega sería para ellos el cálido sur, donde también hay mucha comida. Aquí abundan los mejillones, los erizos y las estrellas de mar. Las gaviotas son malas cazadoras, pero muy inteligentes. Esta observa atentamente a los patos y sus exitosas incursiones de caza. Entonces entra en acción. Asustar a los patos es un método para arrebatarles las presas. Pero lo que fácil llega, fácil se va. Los patos traen sin parar más estrellas de mar a la superficie.
Las gaviotas continúan atacándolos. Pero al final todos salen ganando y se benefician de la generosidad del océano Ártico. A mediados de febrero, el sol es visible durante casi 8 horas en Varanger, aunque todavía está bajo. En Spitsbergen o Svalbard, a unos 1000 kilómetros más al norte, apenas es visible por encima del horizonte. Aún hace muchísimo frío, pero en principio, eso no es un problema para los renos de esta región. Están bien adaptados y por lo general encuentran bastante comida bajo la capa de nieve blanda. Sin embargo, este año, los efectos del cambio climático les están haciendo pasar un mal rato. En pleno invierno hizo tanto calor que llovió. Esto provocó la formación de una gruesa capa de hielo en el suelo helado. A los renos les cuesta encontrar comida. Sus cascos, perfectamente adaptados a las condiciones árticas, no tienen agarre. Se ven obligados a trasladarse a un terreno rocoso, donde una escasa hierba crece entre las piedras. La supervivencia se ha vuelto mucho más difícil. Muchos morirán de hambre este invierno. El zorro ártico también tiene problemas. La capa de hielo le impide desenterrar las provisiones escondidas. El cadáver de un reno significa su salvación. Debido al frío, el cuerpo se mantiene fresco mucho más tiempo, proporcionando al zorro alimento por un periodo largo. Aunque arrancar la carne congelada de los huesos es un trabajo duro. No se come todo de una vez. El zorro ártico sabe cómo administrar sus recursos. Gracias a una nevada ocasional, puede volver a enterrar su tesoro en la nieve. A finales de febrero, cuando reaparece el sol en Spitsbergen, los días se alargan rápidamente. A principios de marzo ya duran 6 horas. Pero tan al norte, el paisaje permanece en un estado invernal durante más tiempo. El regreso del sol despierta los instintos reproductivos de los osos polares. El macho se coloca cerca de una familia.
los ha estado siguiendo durante días. Los cachorros son casi independientes, pero aún tienen mucho que aprender para sobrevivir en el Ártico. Usando su excelente sentido del olfato, rastrean una foca por su olor y practican cómo localizarla debajo del hielo. Distraídos con el juego, no se dan cuenta de que su madre se ha distanciado. El macho siente que ha llegado su oportunidad de conquistar a la hembra, pero no es el único que la sigue. Un collar GPS muestra que sus movimientos también son de interés científico. Poco después, consigue alejarla de su familia. La conduce más arriba hacia las montañas, al lecho nupcial de los osos polares de Spitsbergen. Los cachorros se dan cuenta más tarde de que su madre ha desaparecido. Sin embargo, perciben su olor y siguen el rastro hasta las montañas. La madre osa aún no está en celo. Él no lo acepta. La osa toma la ruta más rápida de regreso. El oso no puede detenerla. Mientras ella se reencuentra con sus cachorros, el oso se retira frustrado. Un duro revés, pero no se rendirá hasta lograr su objetivo. En marzo, el día y la noche vuelven a tener casi la misma duración. Desde el círculo polar ártico hasta el polo norte, el sol regresa con fuerza. A pesar de la nieve y el hielo, las largas horas de luz marcan el comienzo de la primavera, sobre todo para los animales. Muy pronto, los acantilados costeros vuelven a estar densamente poblados. Las gaviotas tridáctilas han pasado el invierno en alta mar. Ahora, en marzo, vuelven a tierra firme para reproducirse. Los lugares más seguros para anidar en medio de los acantilados son los más demandados. Comienzan las duras batallas. Todos quieren lo mejor para su pareja y su descendencia. La dificultad está en conservar un lugar una vez que te has apropiado de él. Después de días de pelea, las disputas por fin se han saldado. La próxima generación está en proceso. En toda la región polar, los animales y las plantas se están preparando para el verano. A finales de marzo, la noche polar habrá terminado.
El sol brilla en el cielo. Los renos pronto abandonarán sus pastos invernales. La mayoría ha sobrevivido a la época más dura, plagada de escasez. La nieve se derretirá. Y la magia del país de las maravillas invernales se habrá desvanecido. Pero la noche polar volverá. Dentro de 6 cortos meses, comenzará de nuevo en el Polo Norte y avanzará lentamente por el lejano norte de Europa.